Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos como un lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres y el día de hoy vamos a trabajar un tema en busca de mi autoestima, ¿no? Que creo que va a ser bastante interesante. Vamos a entender por qué le nombramos así, por qué pareciera que siempre estamos en búsqueda de nuestra autoestima. ¿Qué significa pues todo lo que tiene que ver como con ese proceso? Y vamos a hablar un poquito de esto. Ani, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, iniciando una semana más con mucho calor. Con mucho calor, pero también pues es un poquito que a veces de energía, a veces cansa y a veces de energía, entonces tenemos que verlo positivo de esto, hidratarnos bien y estar muy atentos también a todas las señales de nuestro cuerpo para poder no ser vulnerables ante este calor. Y vamos a empezar con esta frase que dice: la curiosa paradoja que cuando me acepto exactamente como soy, entonces puedo cambiar, ¿no? ¿Cuántas veces vemos este proceso, Ani, al revés? Creemos que este proceso de en busca de mi autoestima es de un proceso de alcanzar. Ajá. ¿Qué quiere decir? Cuando sea de esta manera, cuando sea de la otra manera, me voy a empezar a querer, voy a empezar a sentirme bien conmigo. Y esto lo vemos muy claro que no pasa así. Incluso podemos alcanzar eso que queremos y nos damos cuenta que el impacto que eso tiene en la manera en cómo nos sentimos con nosotros mismos y en la manera en que nos vemos no tiene ese mismo impacto. Bueno, de alguna forma yo lo que observo, Mariana, es que en el transcurso de la vida vamos tratando de identificar quiénes somos, pero no nos damos el tiempo de hacer un alto en el camino para interiorizar y conocernos, sino que nos quedamos con todo lo que observamos a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que las personas nos reflejan, la forma como nos ven, cómo nos tratan, y sacamos nuestras propias conclusiones y nos quedamos con cómo queremos darle gusto a los demás o cómo tenemos que ser para gustarle a los demás, ¿no? Exactamente, justo esto lo vamos a ir ahora sí que entendiendo a lo largo del programa y queremos que nos escriban, que nos estén del otro lado, escríbanos, háblanos, dinos desde dónde nos estás escuchando para poder estar cerca de ti. Me escucho yo, no sé si hay una retroalimentación por ahí. ¿Tú me escuchas, Ani? Yo sí te escucho bien, Mariana. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? Yo creo que, Ani, si nos vamos como a la pirámide de las necesidades, ¿no? Como de esta parte, creo que el primer momento del niño, cuidar a un niño significa amar a un niño. Empezando porque mirar a un niño es cuidar a un niño. Ajá. Cuidar no Ujú. significa déjamelo ahí, ¿no? Es más, como a veces he escuchado, lo dejo en la casa y la vecina le está echando un ojo, ¿no? Como eso no es cuidar a un niño, ¿no? Sino cuidar a un niño es mirar a un niño. Es poder a través de la mirada, a través del vínculo, hacerle sentir importante. ¿Y por qué esto se convierte en algo tan necesario en la vida? Porque si no es algo que vamos a ir buscando.
Si no sentimos que fuimos importantes para nuestros papás, importantes, entonces lo que va a pasar es que vamos a ir buscando ser importante para los demás. Y ya ahí empieza a complicarse el tener una autoestima saludable. Así es, como la forma como fuimos recibidos desde el momento de nacer y la relación que vamos construyendo con cada uno de los miembros de la familia, principalmente nuestra madre y nuestro padre, o nuestros cuidadores cuando ellos no nos pueden cuidar, pues es lo que marca realmente ese contacto con nosotros mismos y ese amor propio. Ajá. Entonces, eh, aquí valdría la pena como que cada uno de nosotros podamos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me siento conmigo mismo y qué es lo que busco para sentirme bien? Ujú. Sobre todo hay una pregunta que trabajamos mucho en el apego, que nos va a dar mucha respuesta de esto, que es pensar cómo era la felpa de mis padres. Ajá. Esto nos va a indicar cómo vivimos ese vínculo de ternura, de cuidado desde niños. ¿Cómo era la felpa de mis padres? Ajá. Era una Ujú. felpa, o sea, podemos decir, no, pues es que mis papás eran casi como ositos cariñositos, ¿no? O podemos decir, no, o sea, no había tanta felpa, no había tanta ternura, no había tanto afecto, o sea, el cuidado era más enfocado hacia el cumplimiento de las cosas, hacia la responsabilidad, hacia otras cosas que no tenía que ver con la felpa. Y esto nos va a decir mucho acerca de nosotros con nosotros mismos. Ujú. Y esto tiene que ver, Ani, incluso con la parte de la feminidad. ¿Qué tan fácil es para nosotros tratarnos con cariño, con ternura, a través de todo lo que hacemos? A través de todo lo que hacemos, a través de la manera en que nos alimentamos, de la manera en que nos damos el sueño, a través de todo esto. Y de alguna manera yo creo que también lo que marca la existencia y la forma de vivir es lo que te ha tocado vivir en tu historia familiar y lo que vivieron tus padres, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces eso se va haciendo una cadena y llama mucho la atención cuando de repente haces una exploración en la forma como la persona fue querida, amada, respetada y sueles escuchar como mucha frialdad, indiferencia, distancia, falta de afecto, ¿no? Entonces, cuando una persona crece en un ambiente familiar en donde no recibe ese cariño y ese afecto, difícilmente lo puede dar, ¿no? Y Es se vuelve un círculo vicioso. Ajá. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya podemos darnos cuenta cómo está nuestra felpa con nosotros mismos. Ajá, esa es la primera parte. Porque, Ani, en esta parte de construir nuestra autoestima, a veces vamos haciéndolo con la cabeza. Ajá, estamos desconectados cuerpo y cabeza y entonces lo vamos haciendo desde la razón. Y entonces empezamos a decir, a ver qué tengo bueno, a ver por qué me debo de querer o no, ¿no? Como toda esta parte. Y fíjate qué interesante porque a partir vamos construyendo la visión de que entre más cosas buenas tengamos, entre mejor que nos veamos, entre más exitosos, entonces más me voy a querer. Y esto no es cierto, ajá, no es real, porque no es lo que haga, es mi manera de querer, la manera que aprendí acerca de querer. Exactamente, y está también muy conectado con el tema, como decías ahorita, con la responsabilidad, ¿no? Entonces, tengo que ser un padre responsable, una madre responsable, y en esa parte de ser responsable y de cumplir los roles que me tocan, dejo de conectar conmigo mismo, ¿no? Entonces, dejo de conectar con mi esencia, dejo de conectar con mi feminidad y conecto más con la fortaleza. Con esta parte más masculina de la fuerza, o sea, es que al último creo que vamos entendiendo en la vida que si somos, ahí es cuando empieza a generarse como el síndrome de la niña buena, ¿no? O del niño bueno. ¿Qué quiere decir? Que si yo me porto de cierta manera, entonces los demás me van a querer. Ajá. Y entonces
la persona desarrollando esta visión de que tiene que construirse de cierta manera, sobre todo enfocado. Yo digo que hay un ojo, que parece que hay un ojo que los está viendo, y entonces mi vida realmente, mi sentido de vida se va en complacer a los otros y no en descubrirme. Desde ahí, Ani, los procesos empiezan a complicarse porque ya no se produce un proceso de autoconocimiento, sino ya es un proceso de construcción para poder agradar a los demás. Así es. Entonces dejas de ser tú mismo para hacer lo que los demás quieren que tú seas. Y este síndrome de la niña buena es algo tan común que no nos damos cuenta que desde muy chiquitos somos exigidos Ujú. a responder a lo que, a las expectativas de nuestros padres, a las expectativas de los demás. Y entonces dejamos de ser nosotros mismos. Sobre todo si también, Ani, nos metemos en este puesto de la salvadora. Si tú fuiste el responsable de cuidar o mantener la estabilidad de tus padres a nivel emocional, entonces seguramente fuiste la niña buena o el niño bueno, ¿no? Que es, voy a hacer todo porque mamá esté feliz. El otro día me decía mi hijo pequeño, mamá, es que no te quiero dejar porque te vas a quedar solita, ¿no? Y entonces yo le decía, pero no te preocupes porque cuando yo me quedo sola me pongo a hacer esto y me gusta hacer esto y me encanta estar contigo, pero también estoy bien cuando me quedo sola. Y entonces creo que eso libera a los hijos. En cambio, cuando siempre nos hemos manejado con culpas, con miedos, entonces los niños se sienten responsables de alguna manera la salud emocional de la mamá y o del papá, y van haciendo todo para lograr eso, porque si los hijos se van, entonces mamá se cae, ¿no? ¿Y cómo te refleja cómo los hijos están pendientes de cómo está uno y cómo de alguna manera estamos pendientes de todo lo que pasa alrededor y dejamos de estar pendientes de qué pasa con nosotros mismos? Ajá. Entonces yo estoy pendiente de cómo está mi esposo, cómo están mis hijos, cómo está mi mamá o mi papá, mi familia, pero dejo de estar pendiente de cómo me siento yo misma. Ujú. Ajá. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? Y muchas veces nos quedamos en este deber ser. Y también todo nuestro alrededor nos dice cuál es nuestro yo ideal. Nuestro yo ideal se está conformando con lo que todos los demás esperan de nosotros. Por eso, por ejemplo, a los hombres que son más sensibles les cuesta mucho trabajo poder ser el yo ideal, porque el yo ideal son niños competitivos que incluso les gusta un poco, les llame la agresión, el contacto, y entonces ellos sienten que no llegan a eso. ¿Por qué? Porque sus padres nunca les han reafirmado que como ellos son está bien. Que no tiene que gustar las luchas, el fútbol, que les puede gustar un instrumento, que les puede gustar dibujar, que les puede gustar eso. Pero fíjate, Ani, que ante el miedo del padre de ver al hijo tan diferente, en vez de reafirmarlo, de que se dé cuenta que puede compartir cosas diferentes, lo que pasa es que los padres como que se van, ¿no? Y se lo dejan, esta situación la evaden y no se logra esa reafirmación, y entonces cuando los niños entran a la primaria pues se producen ya fenómenos más complejos donde los niños no se sienten que se adaptan tampoco en mundo, por ejemplo en este caso de los hombres. Y entonces qué importante darnos cuenta cómo construimos nuestro yo ideal, ¿no? Yo les dejaría este trabajo de que pongan su yo ideal y su yo real, y que se den cuenta de la diferencia entre el uno y el otro. Incluso escríbanos, compártanos, quien se atreve a ser un poco vulnerable y a escribirnos y a contactarnos y decir qué hay en tu yo ideal que no hay en tu yo real, qué identificas que estás tú esperando de ti que no se ha logrado, ¿no? ¿Qué es lo que siempre dices? Ay, ojalá cuando yo fuera así me sentiría diferente.
Y fíjate, aquí nos preguntan, muchas gracias a Úrsula, muchas gracias a Miriam, a Karen que nos está escribiendo y saludándonos. Y Carelia nos pregunta, ¿y cómo se sana o te liberas de ese síndrome? Porque creo que puede causar ansiedad y pánico. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de 3 procesos como procesos. Por eso justo quería hablar de este tema, así lo pusimos, ¿no? Como así fue el tema, porque no es una cosa, es un proceso. Y tenemos que darle tiempo a los procesos para que generen este eco. Pero el primer proceso es la aceptación. Uh-huh. El segundo, vamos a hablar de estos 3, que es enriquecerme, y el tercero, darme. Uh-huh. Entonces, número 1, aceptación. Aceptación de ti. O sea, ¿qué quiere decir? Mi lista de yo ideal y yo real tiene que hacerse más parecida. ¿Qué quiere decir? Tendré que renunciar a cosas de mi yo ideal. Uh-huh. Tendré que darme cuenta cómo construí ese yo ideal, cómo lo pensé, lo creí, y poder equilibrarlo. Uh-huh. Decir, bueno, no sé, ser obediente. Antes en la educación se creía que ser obediente era algo muy bueno. Uh-huh. Y después vas entendiendo que no es ser obediente. Ajá. Es poder entender y respetar a las autoridades, pero también poder darte voz ante esas autoridades. Uh-huh. Entonces, esto yo ideal creo que siempre tiene que ver el ¿para qué quiero eso? Yo quiero ser más ordenada. ¿Para qué? Uh-huh. ¿Para qué? Y nos vamos a dar cuenta, y es muy triste, Ani, cuando decimos yo quiero ser más delgada. ¿Para qué? Para que me quieran. Uh-huh. Porque mi mamá me decía, es un ejemplo, que estaba subiendo de peso y que entonces después no me quejara si nadie me hacía caso, ¿no? O sea, como todos estos mensajes que recibimos del entorno van simbrando en nosotros, y entonces voy entendiendo este paradigma de que la única manera de que me quieran los demás es yo estando delgada. Entonces la única manera de que yo me acepte es yo estando delgada. Ajá. O yo siendo joven, o yo siendo como quieras, ¿no? Siempre hay un punto. Entonces, desde ahí hay que darnos cuenta para qué queremos esto. Y el yo ideal se tiene que convertir, Ani, en como en un bucket list, ¿no? O sea, como en una lista de deseos hacia ti misma, donde puedas establecerte objetivos e irlos cumpliendo, pero siempre con una mirada compasiva. Ajá. Y la otra parte de aceptar es ver la sombra de nosotros, que esa creo que es lo que nos cuesta más trabajo. Así es, y de alguna manera nos damos cuenta que desde que nacemos nos están comparando con todo mundo, ¿no? Ujú. Porque llegas a conocer al bebito recién nacido, ay, ¿a quién se parece? ¿A fulana o a fulano? ¿No? ¿Al papá o a la mamá? No, se parece a la abuela, no, a la abuela. Cada quien tenemos ojos diferentes porque vemos cosas diferentes, Claro. ¿no? Y, ay, es que yo esperaba una niña y fue niño, ¿no? Entonces, todas esas comparaciones las vamos recibiendo desde que llegamos al mundo real, y peor cuando le dicen a nuestra mamá que va a tener un niño y resulta que fue niña, ¿no? Entonces, pues todas esas anécdotas que se van contando y que se van viviendo nos van marcando la realidad en nuestra autoestima. Y por otro lado, el mismo concepto de amor propio está muy inclinado a pensar que esa persona que se está queriendo a ella misma es muy egoísta. Ajá. Desde ahí se está desvirtuando el concepto del amor propio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trabajar en mi autoestima y en mi amor propio si eso en el fondo me está dejando cierta culpa? Porque estoy pensando solamente en mí misma, en lugar de estar viendo por los demás, ¿no? Y esto pasa Entonces, mucho con las mamás, ¿no? Cuando las mamás toman el día libre, cuando las mamás les cuesta mucho trabajo porque tienen esta sensación de culpa. No se dan cuenta que justo el tomarse ese momento, el salir con las amigas, el ayuda a los hijos a darse cuenta que mamá tiene más vida aparte de ser mamá,
y eso los libera, ¿no? De alguna manera. Entonces, qué importante es identificar estas culpas, Ani, porque yo creo que yo te puedo decir que hay ciertos sentimientos que van abajo de una autoestima poco saludable, de una manera de vernos, que sería la culpa. Ujú. Y cómo la introyectamos desde niños, eso, y es muy difícil quitarlo, o sea, tenemos que trabajar mucho en esto porque creo que los que pues vivimos hasta mi edad mínimo tenemos la culpa introyectada, o sea, es algo que, que compartimos sin querer, ¿no? Número dos, la vergüenza. Ajá. La vergüenza es otra de las emociones que si la sentimos normalmente, esto va a generar una falta de aceptación, porque la vergüenza es no aceptar mi sombra. Ajá. Creer que yo no debería tener una sombra. Y justo estaba platicando con alguien esta parte de decir, es que yo creo que debería ser distinto. O sea, esta persona sabía que tenía dos opciones, o aceptar su sombra o fantasear con la perfección. Ujú. Que pues es una fantasía porque no existe. Ajá. Entonces, a veces tenemos que enfrentarnos y darnos cuenta de nuestra sombra, de cómo hemos construido nuestra personalidad de maneras no muy saludables, de cuáles son esos objetivos no saludables que buscamos y también de esas habilidades que no tenemos, que nos faltan y que esos recursos en los que nos sentimos vulnerables y ese es el punto. Aceptación significa aceptar sentirte vulnerable, ¿no? Entender que no siempre vas a sentirte seguro, vas a sentirte capaz, vas a sentirte, sino aceptar la sombra, aceptar la vulnerabilidad. Y de alguna forma el perfeccionismo también está conectado con el síndrome de la niña buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ser buena tengo que hacer las cosas lo mejor que puedo. Y entonces busco hacer mi mejor esfuerzo, tiendo al perfeccionismo y eso en el fondo me hace postergar muchas cosas porque no alcanzo a lograr todo lo que quiero hacer. Y entonces en el fondo me queda esa insatisfacción, me queda esa culpa, me queda ese sentimiento de minusvalía, de no poder lograr llegar a la perfección, ajá, hacer todo lo mejor que puedo. Y hoy en día, Mariana, las mujeres no nos damos cuenta cómo hemos exigido a nosotras mismas lograr llegar a todo, ¿no? Entonces nos hemos enfocado mucho en la parte de ser fuertes y esa fortaleza nos hace desconectar con nuestros sentimientos y nos hace ser en muchas ocasiones muy exigentes, muy rígidos. Y entonces de repente empezamos a vivir una vida que puede ser de muchos éxitos, pero al mismo tiempo sin sabor, al mismo tiempo una vida que no disfrutamos. Y dices, pero ¿por qué no la disfrutas si tienes todo a la mano? Ajá, si las cosas se te están dando de maravilla, ¿por qué te sientes que algo falta? Y ¿No? hay ¿Qué una es lo que frase está pasando? muy interesante que dice, disfrutamos poco lo mucho que tenemos, ¿no? Y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Así es. Ujú. Y Pues fíjate que... ujú. qué frase tan clara, ¿no? Vale la pena que la podamos examinar para darnos cuenta cómo estamos viviendo nosotros el día a día. Y esto, Ani, a ver, si vivimos si analizamos ahora sí que fuertemente la paternidad, creo que nos ha costado trabajo entenderla. Ujú. ¿Por qué? Porque por un lado está basada en el miedo. Ujú. Miedo a no educar bien a tu hijo, a no ser un buen padre. Desde ahí. No la vemos como una experiencia. Ujú. O sea, una experiencia de que vamos a vivir un proceso, eh, con buenas, malas, con todo, sino está basado en una ultra responsabilidad, ¿no? Sobre todo, yo creo que cuando iniciamos este viaje por la paternidad, vemos ese ser tan pequeño, que está marcada por una ultra responsabilidad y todo lo que hagas va a tener un impacto directo en ese ser humano.
Ujú. Entonces, cuando conocemos el impacto que tiene, tal vez nos abrumamos y nos, pues vivimos esa otra responsabilidad de decir, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y entonces él va sobre el miedo, ¿no? Necesito que aprenda 25 cosas porque necesito que esté bien para su futuro. ¿Qué tal si no está preparado? ¿Qué tal si no encuentra un buen trabajo? ¿Qué tal si no lo meto a la escuela adecuada? ¿Qué tal si, o sea, y todo está basado en el miedo? Ujú. Y entonces, pues claro que los niños sienten eso y se dan cuenta esa presión que los padres tienen porque sus hijos sean exitosos y eso es lo que buscan, ¿no? Al último o se rebelan de eso y empiezan a crear conflictos entre eso o buscan esa perfección para darle ese gusto a los padres y en el fondo para poder quererse, ajá, para poder quererse. Porque, y ahora lo vemos más en las redes sociales, es difícil aceptarse, o sea, vivir este proceso cuando eh, hay tanta comparación y tantos ejemplos de que se puede lograr lo que tú quieres, ¿no? O sea, si te dicen, con esta pastillita, usted será lo más, su mejor versión, lo más delgada que se pueda, lo más joven que se pueda, lo más inteligente que se pueda, lo más. Entonces, cuando tienes esa visión, Ani, o esa posibilidad, pues la tomas. Ujú. Y creo que pues ahí entras y creo que si te haces un paso para atrás y te das cuenta de todas las personas que lo han intentado, ¿no? Esa perfección, te das cuenta que no se logra. Ujú. Y te das cuenta que son personas que están sufriendo las consecuencias de intentarlo hacer. Cuando escuchas que una persona se avienta, que el gerente de una empresa en Nueva York se avienta de- del, del piso para terminar con su vida, cuando te das cuenta que alguien muere en quirófano, ¿no? Y tenía hijos por lograr un cierto cuerpo, cuando, o sea, al último es que hemos aprendido, Annie, que todos queremos ser deseados, porque queremos ser vistos. Ajá. Y hemos aprendido que ser deseado es la única manera de ser visto. Ujú. Entonces, pero ¿por qué queremos ser vistos? Porque queremos ser vistos por nosotros. Ujú. Nos falta vernos, saber quiénes somos, qué queremos, ¿no? Cuando en terapia de repente preguntamos, ¿qué necesitas? Aparece un silencio. No sé lo que necesito, ¿no? Me imagino que te ha pasado a ti también. Sí, y que de alguna forma en este mundo materialista nos hemos llenado de comprar, 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 tener, 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 para sentirnos valiosos. Y no nos damos cuenta que realmente la persona que es más feliz es la que menos necesita. Ajá, que la felicidad no está en tener, sino está en ser, en conectar con esta parte espiritual de uno mismo, que muchas veces descuidamos porque estamos más enfocados en el hacer que en el ser. Ujú. Ajá, o estamos más enfocados en el tener que en el ser. Entonces, aquí valdría la pena, por ejemplo, poder analizar cómo nos sentimos el día de hoy, en qué estamos poniendo el foco en nuestra vida. ¿Realmente estamos conectados con nosotros mismos? ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Realmente hemos contactado con nuestras cualidades, con nuestras capacidades, nuestras habilidades? ¿O nos estamos enfocando en todo lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que quisiéramos tener? Ajá. Y cada cosa de eso, Annie, de lo que quisiera tener, te, te da un mensaje, es impresionante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir si tú dices es que siento que me he descuidado, ajá? Te da un mensaje, te está diciendo no te estás cuidando a ti por cuidar al otro. Y recuerden esta, cuando vas en el avión te dicen primero póngase usted la mascarilla para después ponérsela al niño, ¿no? Y generalmente como que no hemos escuchado ese mensaje que se da en cada vuelo, pareciera que no lo hemos escuchado y lo que estamos escuchando es de la vida por el niño, al fin y al cabo la suya no vale la pena, ¿no? Pareciera que estamos escuchando eso porque así estamos actuando. Entonces, número uno, esa parte de no entender que nos tenemos que cuidar a nosotros antes de dar. Justo, primero es esta parte de aceptarse. Entonces, date cuenta si te estás resistiendo, si te estás rebelando, si te estás resignando o si hay resentimiento. Esas cuatro cosas van a ser las que no te estén llevando a
aceptarte. Porque si es el peso, si la cuestión es el peso, pues lo que tendrás que escuchar es qué pasa con tu peso, qué te está diciendo tu peso. Ujú. O sea, en general nos estará diciendo que estamos comiendo tal vez de manera muy con mucha azúcar o con mucha grasa, porque estamos tratando de compensar el estrés que estamos viviendo. Tal vez no estamos durmiendo adecuadamente y eso nos está haciendo sobrevivir compensando, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo veo en mi yo ideal, las tengo que analizar y bajar a la realidad, ¿no? Dicen, es mejor tener los pies en la realidad y moverte a partir de eso que estar como en esa fantasía. Esta otra parte, Ani, viene de enriquecerse, ¿no? O sea, después de aceptarnos, cuando justo ya nos aceptamos, tenemos que pensar qué, qué, qué nos brindamos. Ujú. ¿Qué nos brindamos? ¿Cómo nos tratamos? Entonces, enriquecerse significa que leo, que escucho, que pienso, tal vez pienso de alguna manera que no me gusta pensar así. Por ejemplo, todo el mundo traemos esta escuela entre las mujeres del juicio y la crítica. Ujú. Y la realidad es que mientras más critiques a otra persona, más juzgada por los demás te vas a sentir. Es inmediato, automático. Ujú. Si tú tiendes a criticar, entonces sientes que los demás te ven de la misma manera y eso no te va a ayudar a tener una buena autoestima. En cambio, si tú dejas de criticar, lo único que va a pasar es que se va a apagar ese ojo, como si ese ojo se apagara. Y entonces ya no estás pensando todo el tiempo tú qué es lo que los demás piensan de ti, sino tienes esta mirada compasiva hacia los demás y hacia ti mismo. Que eso es lo que tenemos que lograr, esa mirada compasiva. Y también enriquecerse es que leo, que veo, porque claro que de eso me nutro. ¿Cómo me nutro? ¿Qué tipo de personas tengo a mi alrededor? ¿Son nutritivas? ¿Qué tipo de comida tengo a mi alrededor? ¿Es nutritiva? ¿Qué tipo de cosas leo o veo? ¿Son nutritivas? Qué importante esto, ¿no, Ani? Así es, y hacer un análisis consciente de cómo lo estoy viviendo, porque muchas veces nosotros mismos nos estamos autoengañando, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de la pornografía que está tan a la mano, pues tú puedes decir, no, yo no me meto en pornografía, ¿cómo crees? Pero de repente yo te digo, oye, y si te reviso tu celular, ¿cuáles son todas esas fotos que te mandan tus grupos, tus amigos? ¿Qué es lo que estás viendo o estás dejando que entre a tu cabeza y que lo traes todo el día en tu mente? ¿No? Pues eso es de lo que te estás alimentando. Entonces puede ser que tú no le llamas a eso pornografía, pero es una forma de pornografía. ¿Por qué? Porque eso es lo que te conecta con tu cabeza todo el tiempo y dejas de estar conectado con la realidad, ¿no? Entonces, eso a la larga acaba creando ciertas problemáticas a nivel relación también marital. Ajá, ¿por qué? Porque disfruto más de la fantasía que de la realidad, ¿no? Entonces, hay que realmente hacer un análisis, como dices tú ahorita, Mariana, de qué nos estamos alimentando y qué es lo que realmente nos enriquece. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo hacia afuera y estamos hablando de los demás, pues de forma muy inconsciente estamos envidiando lo que el otro tiene y deseando eso que el otro tiene. Y entonces por eso lo critico. Ajá, es una forma de no sentirme tan mal porque yo no lo tengo, ¿no? Entonces lo envidio en los otros y entonces por eso, de alguna manera, en vez de reconocer que la otra persona ha hecho algo para conseguir eso que va realizando, lo critico y lo envidio, ¿no? Y esto lo aprendemos, te enseñaron a admirar o te enseñaron a criticar, ¿no? Que es distinto. Ajá. Y fíjate, esto que dices es muy interesante, esta parte incluso la sexualidad está tomada por el deseo, o sea, ¿qué quiere decir? Buscamos, o sea, esa sensación de que nos desean, pero es por ser vistos. Ajá, entonces, incluso hemos analizado con algunos pacientes cómo se siente, o sea, que la sexualidad se vive para eso, para ser visto, no
para tú poder vivir y expresar tu sexualidad, sino que la vives para que el otro te vea. Y entonces eso ya tiene un impacto muy importante en que el protagonista de mi vida termina siendo el otro. Cuando logro esa atención del otro es cuando siento que la película se está dando correctamente. Entonces, claro, es normal con los niños que busquen esa atención, es parte de sus necesidades, pero el objetivo es que esa necesidad se satisfaga para no estar toda la vida buscando eso. Y miran, si nos aceptamos nosotros, pero estamos rodeados de personas que no nos ayudan, no vamos a lograr una buena autoestima. ¿No? Hay un comercial de Dove muy interesante, un corto, que habla de que aceptan, es un adolescente y una mamá, o sea, son varios adolescentes y las mamás, que dicen que a ellas no les afecta lo que sale en las redes sociales. Y entonces de repente le dicen al adolescente, ponen una pantalla y le dicen, ok, dale girar, ¿no? Estamos viendo. Y entonces empiezan a darle girar y las dos quedan como horrorizadas de todos los mensajes que escuchan a través de las redes sociales. Y bueno, hay teorías a través del desarrollo de la personalidad que hablan del componente social, del impacto que tiene. A ver, lo vemos en la ropa. No nos vestimos como hace 5 años, ni como hace 10, ni como hace 15. Digo, a veces las modas regresan, pero no nos vestimos así. Va cambiando la moda y con ella todos vamos cambiando. Ajá. Entonces, ¿por qué creemos que no nos impacta lo que estamos viendo, escuchando? Ajá. Tú te acercas a una persona que está muy aprensiva y te das cuenta que ve noticias todo el tiempo. Entonces tenemos que tener esta capacidad y desarrollarla sobre todo en nuestros hijos con las redes sociales, de poder elegir qué consumen. Si vas a ser un consumidor, tienes que aprender a consumir. Ajá. Si no, entonces pues los niños dirían, a mí me gustan más estas papitas que las verduras, pues voy a consumir puras papitas porque es lo que más me gusta. Pero ahí es donde tenemos que desarrollar criterio y poner parámetros para analizar qué consumimos. Porque sí tiene un impacto en nosotros. ¿Cómo te puedes dar cuenta del impacto? Hazlo y después pregúntate qué sentiste. O sea, ponte a ver un programa, ponte a ver una serie, ponte a leer algo y pregúntate qué sientes. Vuélvete a conectar con tu cuerpo. Tu cuerpo siempre te va a decir lo que siente. Tal vez no te lo va a decir, ojalá fuera tan literal, ¿no? Pero te va a dar gastritis, colitis, dolor de cabeza, mucha energía, poca energía. Ajá, en un duelo la energía se te va. Ajá. Y es justo porque tu cuerpo te está diciendo, es momento de parar. Necesitamos darnos ese tiempo de reestructurar. Entonces, esa otra sería enriquecerme para poder aceptarme, después darme a mí cosas nutritivas, convertirme en una persona nutritiva, y hasta aquí parecería que pudiera ser egoísmo, que todo lo hago solo para mí, ¿no? Pero viene esta tercera que es muy interesante, Ani, que es darse a los demás. Ajá. La realidad, justo platicaba con un chico y él ha tenido problemas de socialización y me contaba que por primera vez se fue a la playa con sus amigos, 20 y tantos años. Y yo le decía, a ver, y que estuvo padrísimo, que emocionalmente tuvo un pico muy alto de emoción que hace mucho no había sentido. Y yo le dije, ok, dime si estuvo cómodo. ¿Estuvo cómodo? Sí, estuvo padrísimo. No. ¿Fue cómodo lo que hicieron? Y dice, no, porque íbamos todos apachurrados en el coche, a alguien se le cayó algo que traía y nos manchó a todos. Entonces, justo en la adolescencia, Ani, la vida nos da una pista muy interesante que a veces perdemos. Ajá. Que el objetivo no es del todo incluido, no es el placer máximo que puedas sentir. Que el vínculo que genera oxitocina en nuestro cerebro es lo que más nos da sentido de vida. Es lo que más nos da sentido de vida. Entonces, dar algo que tenemos es lo que nos lleva a sentirnos capaces, a sentirnos bien, a sentirnos suficientes. Ajá. Entonces, dar a los demás, piensa qué tanto estás dando. A veces, claro, como mamás o papás podemos sentir que estamos dando demasiado, pero justo creo que no hemos planteado esto de no hacerlo
desde la obligación, ultra responsabilidad que tenemos, sino desde la experiencia. ¿Qué quiero darles a mis hijos? No les voy a dar todo. No les voy a dar todo y les voy a dar mucho de mi sombra. Eso es una realidad. Nadie puede evitar eso. Pero ¿qué les quiero dar? ¿No? ¿Qué quiero justo como llegar ahí a su corazón y que ahí se quede eso impactado? Pues yo lo primero, Ani, personalmente, que a mí me gustaría dar es esta sensación de que fueron amados y queridos y no comparar, ¿no? Creo que en mi caso, pero también en caso de muchas mamás, se van a dar cuenta que cada hijo trae sus propios retos y objetivos. Y cuando tú estás muy enojada y con tu hijo que le cuesta muchísimo trabajo controlar sus emociones o eso, de repente voltearlo a ver a sus ojos y dile, te entiendo, sé que es muy difícil, pero yo te tengo que ayudar a lograrlo, lo vamos a lograr juntos, pero ese te entiendo, Ani, yo creo que es un bálsamo para el alma. Y a veces no lo escuchamos. Cuando le dices a la persona que sea, te entiendo, ya no lo estoy viendo desde mi perspectiva y me defendiendo. Estoy entendiendo las cosas, estoy viéndote con una mirada compasiva hacia el ser humano. Y la única manera que tengamos un amor más como espiritual hacia el mundo, o sea, que desarrollemos de verdad nuestra área espiritual y que logremos este amor compasivo hacia todo el mundo, hacia nuestros hijos y que sea una filosofía y una forma de vida, es querernos nosotros mismos, darnos sin culpa, enriquecernos, tratarnos bien, cuidarnos y poder dar a los demás. Y yo creo que muchas veces ese es el problema, cuando no nos damos ese tiempo a nosotros mismos, porque para yo poder tener esa calma, esa paciencia y esa visión con nuestros hijos, necesito estar bien, necesito estar descansada. Y por lo general eso es lo que menos hacemos las mamás. Ajá, nos dedicamos a todos, a resolver todas las situaciones de la casa, de los hijos, de los padres, y dejamos de estar pendientes de nosotros mismos. Entonces eso de alguna manera nos hace un impacto muy fuerte en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Ajá. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de los adolescentes que tocabas ahorita, pues lo que menos les importa es la incomodidad. Ellos lo que más disfrutan es de la convivencia, de la compañía, de estar todos juntos, de estar echando relajo, de divertirse. Ajá. Y ya más adelante empiezan a cambiar las cosas, porque dejamos de disfrutar de esas convivencias con los demás y nos enfocamos más a resolver, a cumplir, a tratar de dar el ancho, a tratar de cumplir con las expectativas de todo el mundo, y entonces por eso perdemos un poquito el contacto con nosotros mismos. Ajá. Exactamente, tienes que darte cuenta que es tu vida, es tu película. Ajá, no la tienes que vivir como otra persona te enseñó, ni como, o sea, llega el momento de las crisis que justo hablábamos de ellas en otras programas, donde tienes que replantearte qué quieres tú para tu vida y entonces encontrarás que lo que quieres es irte a la playa a poner un restaurante o que lo que quieres es, o sea, vivir esta experiencia de ser familia y de una manera tranquila, disfrutable, o que lo que quieres, o sea, lo que tú quieras, es tu película, ¿no? Y pero a veces es, Annie, difícil poder enfrentar a los demás, ¿no? Y decirles, esta es mi película, poner límites. Eso es, creo que ponerte límites tú. O sea, ¿qué significa? Poder hacerte dueño de tu conducta y tus decisiones es, Annie, de los procesos más complejos en la vida, incluso como adultos, ¿no? Y después ponerle límites a los demás, creo que es muy complejo. ¿Qué quiere decir? Que alguien te esté generando culpa, ¿sabes? Como tú vas a hacer eso y ni nos tomas en cuenta y poderle decir, oye, comprendo cómo te sientes, pero no me hagas sentir así. Ajá, mejor dime yo no estoy de acuerdo a que me hagas sentir culpa. O sea, empezar a identificar estas cosas es complejo, pero es importante y verbalizarlo y poder poner límites a los demás. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, un niño que le puede poner un límite a sus padres va a ser un niño que le puede poner un límite a quien sea. Ujú.
Pero un niño que no puede ponerle límite a sus padres porque sus padres han sido autoritarios y creen que no deberían los niños poner límite, ¿no? Entonces nunca le va a poder poner límites a nadie. Y lo único que va a hacer es justo no tener límites en otras cosas como la comida, como las compras, como las adicciones, como el celular, como las redes, porque no le puede poner límites a nadie. Entonces mínimo ahí se va a compensar no poniendo el límite, sino cuidándose. Es la manera de descuidarse. Ujú. De no atender sus propias necesidades. Entonces, qué importante empezar a cambiar estos hábitos del día a día, desde cuánto duermo. No es que no puedo, no, es que sí podemos. Solo tenemos que organizarnos. Porque si tú no puedes dormir adecuadamente, no a veces con nuestros hijos, ya los tenemos bien listos para dormir y nosotros no podemos hacer eso. Entonces tenemos que darnos cuenta que si no dormimos bien, desde ahí ya todo no lo vamos a poder hacer bien. Vamos a estar más irritables, vamos a estar... Y dormir bien no es nada más dormirte a cierta hora o dormir ciertas horas, sino dormir a profundidad. Tienes que darte cuenta. Y si no puedes dormir, no lo vivas como ahora sí algo normal, natural que todos los papás viven. No, busca cómo poder dormir adecuadamente para poder enfrentar los retos de la vida. ¿No? Igual, busca cómo comer adecuadamente para poder afrontar los retos de la vida. O sea, eso es lo primero que le estás enseñando a tu hijo. Me acuerdo de un chico que trabajábamos con él, la parte de la comida, que decía, es que para mi mamá comer es una pérdida de tiempo. Y entonces él había asumido eso, ¿no? Que perder es una pérdida de tiempo, come lo que sea, de la manera que sea, hasta que él empezó a darse él mismo la posibilidad de decir, bueno, trabajo y todo, pero ya pedí que a esta hora me traigan mi desayuno y en ese momento no voy a atender a nadie. Voy a darme 15 minutos, 20 minutos para desayunar, para concentrarme en esto que yo me estoy dando, ¿no? Entonces, vivimos para darle a los demás, Ani, nos secamos y no queremos que el otro se vaya porque se va nuestro sentido de vida. Y entonces ahí empiezan las dependencias hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, ¿no? En vez de poder aceptar la vulnerabilidad. Tú no vas a poder tener una buena autoestima hasta que no aceptes la vulnerabilidad. No busques la seguridad absoluta. No te vayas para el seguro de casa, el seguro de muerte, el seguro de todo, ¿no? Sino date cuenta que la seguridad del ser humano real es contar con una red de apoyo. Que eso es lo que hemos perdido, Ani, de la feminidad, esta parte del caring, de aprender a cuidar a los demás, de estar ahí para ellos, de, como tú decías, esta comida que se disfruta y no esta comida que te la comes en 2 segundos y ni supo. Exactamente, Mariana. Y bueno, creo que algo muy importante también es no engancharnos con lo que pasa a nuestro alrededor o con lo que de alguna manera los demás demandan de nosotros mismos. O como dices tú, es que el otro te impone cosas, de ti depende que te enganches con eso o que tú tomes tus propias decisiones. Y lo primero es no compararnos, porque ese es uno de los problemas que nos afectan en el tema de la autoestima. Si nos comparamos con los demás, eso nos afecta y nadie va a ser igual que el otro. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces tenemos que cuidar mucho también el autorrespeto para que nosotros construyamos nuestro propio proyecto de vida y no querer vivir el proyecto de los demás. Exactamente, ser ahora los protagonistas de nuestra propia película. Y Ani, es muy importante si tú viviste traumas en la infancia, si tú crees que llevas tiempo con una depresión, con pensamientos negativos, a veces no se puede salir de ahí solo. Son tantos años en los que hemos vivido que incluso puede ser que tu química cerebral haya cambiado hacia no producir, no funcionar bien y no generar ciertos químicos de la felicidad que te ayuden a lograr esos pensamientos de los que estamos hablando, ¿no? Hay gente que dice, "Ay, yo quisiera eso, pero no lo logro". ¿Qué pasa? Pues tenemos que ir juntos analizando cómo está tu química cerebral, cómo está tu forma de pensar, cómo está tu forma de sentir, cómo has vivido las cosas, porque Ani, a veces no se puede solo, por más que uno quiera. Cuando hay vulnerabilidades que tenemos que atender, donde tenemos que pedir ayuda a especialistas, a neurólogos, a psicólogos, para que nos ayuden un momento y después podamos volver a volar, hay que tomarla, no hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Porque de verdad que nos puede cambiar la vida. Y cuando yo veo en mis pacientes eso, como un antes y un después, de verdad que me siento muy bendecida en poder acompañar esos procesos, porque de verdad que es
un punto antes y un punto después. Entonces, si necesitas ayuda, no lo dudes en escribirnos. En cualquier parte del mundo estamos para ayudar a adolescentes, para ayudar orientación vocacional, parejas, terapia individual. Escríbenos al teléfono que aparece en este momento y Claudia estará en contacto para poder brindarte toda la información. Acuérdate, el problema para tener unos hijos con una buena autoestima, lo único que tienes que hacer tú es tener una buena autoestima tú. No te enfoques en cómo construirle una buena autoestima a tu hijo. Enfócate en cómo tú desarrollar una buena autoestima para no entonces replicar lo que tú has vivido. Darnos Ya, cuenta que la clave está en darnos a los demás. La clave no está en centrarnos solo en nosotros mismos, porque entonces sí sería egoísmo, sino en darnos hacia los demás, pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces primero tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros y aprender de esas situaciones que se nos presentan en la vida para poder construir nuevas herramientas. A veces vemos los problemas y las situaciones difíciles como algo complicado y no quisiéramos vivirlo, pero gracias a eso podemos aprender nuevas herramientas y podemos aprender a construirnos de una manera diferente. exactamente, en la vida a veces vamos buscando tener esta sensación del útero que estábamos en nuestra madre. Ya cuando fulanito me quiera así me voy a sentir, ya cuando logre este trabajo así me voy a sentir. No, eso se llama la falta y hay que aceptarlo. ¿Ah? Esto es bueno porque nos lleva siempre a movernos, a querer conocer más cosas. Entonces no es algo negativo, pero sí es algo que tenemos que aceptar y trabajar para que eso no nos esté llevando solo a buscar y nunca poder aceptar quiénes somos. Entonces hay que equilibrarlo, Ani, y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias a Erika que nos escribe desde Reynosa y Esther que nos escribe desde Wichita, Kansas. Gracias por escribirnos, por estar con nosotros. Y recuerden, nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Un abrazo, hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra y